la verdad que tenemos que congratularnos, no la Comisión de Patrimonio, que al final estamos aquí porque nos gusta, no hay ninguna razón mayor, sino que nos gusta, pero ver un salón lleno es en un evento cultural es un síntoma de salud de una sociedad. Vale, y eso es importante, ¿no? Para verlo. Bueno, pues, presentar a Faneke no tiene mucho sentido. Vale. A mí me gustaría ya no su tarea profesional inmensa, ¿no? Como educador, como gestor de educación también, lo podríamos decir que es otro aspecto importante, sino en los últimos años, no sé cuánto, porque no lo voy a decir, esa inmersión que ha hecho en el mundo de la historia, ¿no? Y aparte, de una manera poliédrica, es decir, como un cubo que tiene 6 caras, es decir, ha trabajado el drama histórico, la investigación histórica, la genealogía, ¿no? Para verlo, y hoy presento un trabajo que yo creo que es muy bonito en el sentido de llevar a la actualidad elementos del pasado, es decir, el mundo aborigen, traerlo hasta aquí, o ser capaz del presente llevarlo hasta el pasado. Y aparte digo, porque aquí estaba antes María José y veo a gente en el público, en Agüimes también tenemos un equipo que trabaja la genealogía, que en algún momento habrá que reconocer el trabajo que ese grupo de personas está haciendo. Y es un trabajo muy, muy importante. Sin más, les dejo ya con Faneke este estudio genealógico. Yo no sé qué tiene la genealogía, ya me explicarán ustedes, que el que se mete ahí se vicia. O sea, está todo el día metido en los... No sé, algo tiene que tener, pero el que se mete en un libro parroquial, los próximos 20 años está haciendo árboles genealógicos como locos. Pues nada, los dejo con Faneke. Muchas gracias, Faneke, los tarajanos y su origen en el mundo aborigen. Muy buenas noches a todos. Como por deformación profesional prefiero estar de pie, como hacía cuando era profesor de historia de instituto a lo largo de tantos años. Me siento más cómodo cuando estoy de pie, con la apoyatura de las imágenes, con la presentación, dirigiéndome de forma más directa a los alumnos y alumnas, a las personas que hoy acuden a esta jornada de patrimonio. Gracias por acudir. Veo que hay muchos tarajanos en el auditorio interesados por saber el origen de ese apellido. El título ya nos lo indica, los estudios que hemos realizado en el último año por parte de este equipo que tienen aquí reflejado, de personas, demuestran, sin lugar a dudas, que el apellido tarajano es uno más de los apellidos guanches, de los apellidos indígenas canarios, que han perdurado hasta nuestros días. Son muy pocos. Saben que hubo una aculturación masiva, de tal manera que de la noche a la mañana los miles y miles de indígenas que sobrevivieron en las distintas islas pasaban a tener nombre y apellido cristiano por imposición bautismal. Sus nombres dejaron de existir de la noche a la mañana. Pero unos pocos apellidos pervivieron a lo largo de estos 5 siglos y han llegado hasta nuestros días. Vamos a citar los poquitos que son. El apellido Guanche, el apellido Baute, el apellido Tacoronte, el apellido Bencomo, el apellido Chinea. Y ahora debemos añadir a esta pequeña lista de apellidos procedentes del mundo indígena canario el apellido Trajano. A partir de esta presentación, de este trabajo, podemos incorporarlo a ese listado, porque es indudablemente una palabra guanche, Trajano. Y el apellido que tienen muchos de ustedes, de los asistentes en este acto, tiene ese recuerdo. Refleja, como vamos a mostrar a lo largo de esta presentación, que tienen un origen prehispánico, aborigen indudable. Vamos a meternos en el trabajo, agradeciendo la colaboración de Juan Ramón García Torres, de Tomás Olivares Rivero y de los cronistas oficiales
de Teguise en Lanzarote y de Vilaflor de Chasna en Tenerife, que han colaborado con nosotros para poder precisar, apuntalar cada uno de los pasos que hemos dado, desde personas que voy a tomar como punto de partida por una cuestión afectiva, que son don Francisco Trajano Pérez y doña María Trajano Caballero. A partir de ellos vamos a llevar generación por generación hasta antes del 1500. Y vamos a llegar, solo anticipo esa idea, a Tenerife, al sur de Tenerife. Les pido que en el mapita que le pongo, al final lo veremos de nuevo, presten atención a este lugar que está aquí, Hoya de las Higueras Negras. Este es el barranco de Tajao, en Tenerife, que desemboca en el pueblito de San Miguel de Tajao. Ese barranco se llamó, hace 500 años, Barranco de Tarjano. Y el motivo de que se llamase Barranco de Tarjano es por las personas, y a las personas que ahí vivían, que tuvieran ese sobrenombre, se debe a este lugar donde estaba un higueral. Ya les indico, esto está muy cerquita de Arico, al pie de Arico, del pueblo de Arico, en el sur de Tenerife, en el sureste de Tenerife, ¿verdad? Vamos a ver qué relación tienen ustedes, los tarajanos de Agüime, con este lugar de Arico y con el mundo guanche de la isla de Tenerife. Vamos paso a paso. Empezamos por mostrarles una genealogía agüimense de los 2 últimos siglos de las 2 personas que quiero homenajear a través de esta presentación. Francisco Trajano Pérez, compañero del Consejo de Patrimonio, fallecido en 2018, y doña María Trajano Caballero, como yo la llamo la abuela de Agüime de mis hijos, fallecida hace 4 años, en 2021. Como ven, en azul, en la parte superior, tenemos la ascendencia común, porque los 2 eran primos segundos. Observen cómo Paco Trajano es hijo de Domingo Trajano, nieto de Antonio Trajano Romero y bisnieto de don Antonio Tomás Trajano Artiles. Mariquita, doña María, es hija de don Domingo Trajano Vega, nieta de don Domingo Trajano Romero y bisnieta de la misma persona que Paco Trajano, don Antonio Tomás Trajano Artiles, nacido en Agüime en 1826. Bien, son por tanto primos segundos, Mariquita y Paco Trajano, como cariñosamente nos gustaba llamarle, ¿verdad? Bueno, esta es la historia de sus linajes agüimenses, que conducen, como ven en el escalón superior, es por orden, ¿verdad? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, retatarabuelos y sextos abuelos. En la parte superior de ambos cuadros, que coinciden porque son miembros de la misma familia, tenemos a Domingo Francisco Trajano, que ha nacido en Lanzarote y fue bautizado en Teguise y casó en Teguise en 1752 con doña Juana de los Reyes, hija de Sebastián de los Reyes y Juana González. Es decir, eran lanzaroteños los Trajano antes de llegar a Agüimes. Ahora trataremos de explicar el por qué ese movimiento, ese traslado de la primera persona que trae el apellido hasta la villa, hasta el sur de Gran Canaria, que se llamó Ginés Gregorio Trajano, nacido en San Bartolomé de Lanzarote, Ajei, en el año 1759, y que vino a parar a Agüimes a finales del siglo XVIII, y aquí casó con doña Ana Teresa Perera. La familia de Ana Teresa Perera está muy enraizada en la villa, y sus ascendientes eran agüimenses desde el origen, desde el 1500. Pero Ginés Gregorio Trajano, como pueden ver en el cuadro, procede de la isla de Lanzarote.
Y hasta ahí sabía Paco Trajano, que fue el que inició los estudios de su propio linaje, de su propia familia. Los documentos que él trabajó los fotocopió y los pasó a todos los trajanos de la comarca, ¿verdad? Y yo lo he tenido muy en cuenta en el estudio, claro, para esta parte abrimense, respetando sus trabajos, ¿no? Reconociendo su trabajo. Pero Paco se paró en Lanzarote, sabía que venía de Lanzarote Ginés Gregorio Trajano, así lo dice el documento del matrimonio de 1786 de Ginés con Ana Teresa, pero ahí se paró. Entonces ya empezamos a contar con la ayuda de Francisco Hernández Espínola, el cronista oficial de la villa de Teguise, en Lanzarote, quien no encontró la partida de bautismo de Ginés Gregorio en San Bartolomé de Lanzarote, y también el matrimonio de los padres, con lo cual dábamos un paso más, y ahí nos quedamos de nuevo parados durante años. Yo tenía mucho interés en seguir esta línea de Trajano, por Paco y por Valquita, por llevarla hasta donde pudiéramos, ¿no? Hasta el origen, si era posible, hasta el 1500, que es nuestro objetivo como genealogistas canarios, hasta el momento de la transición colonial. Pero no fue posible durante años. Desaparecían los trajanos de Lanzarote. No había documentación. Se quemó la iglesia de Teguise, los archivos de la iglesia de Teguise, y esa era la justificación para decir no podemos avanzar porque los trajanos, de haber estado en Lanzarote, de haber tenido ascendientes lanzaroteños, pues esa documentación se ha perdido. Pero es que no había documentación de ningún tipo, ni de partidas, ni tampoco de registro en la escribanía de Teguise. Era muy raro. Bueno, pues vamos a tratar de esclarecer esta situación, pero antes permítanme puesto que homenajeo a ambas personas, que al principio del acto lea o recite unos versos que dediqué a Paco Trajano, que compuse y dediqué a Paco Trajano hace unos pocos años, y al final del acto, si me lo permite su familia, unos versos que compuse también en honor de doña María Trajano. Bruno brote de mi genio, de la estirpe de los guanches, nacido en triste sequero, con los astros de su parte, cierto día de aguacero, reciba como homenaje de su aprendiz de poeta estas octavas de ofrenda. Prendado estoy en sus versos de los negros arifales, de los llanos polvorientos, de los secos pajonales, juglar del viento sureño, cantor en verso vibrante de la belleza que encierran las yermas tierras sureñas. Prendado estoy en sus versos del orgulloso semblante que muestra el digno aparcero, cuando un corro de rapaces le requiere con respeto su bendición de buen padre a las puertas de una cueva coronada de tuneras. Prendado estoy en sus versos de los cantos ancestrales que reclaman el derecho a las plenas libertades de este pueblo insurrecto que aún se yergue en los riscales, enamorando la enseña de esmeraldas 7 estrellas. Esta es la partida de matrimonio de Ginés Gregorio Trajano y de Ana Teresa Pereira, aquí en la iglesia de San Sebastián de la Villa de Agüines, el 28 de diciembre del año 1786. Destaquemos lo que está subrayado, indicando, puesto que se aplica una real pragmática, de tal manera que, puesto que es menor de edad, Ana Teresa Pereira, es la abuela de la contrayente la que da el permiso para que se case, siendo menor de edad. La mayoría de edad era los 25 años en aquel tiempo, y puesto que era huérfana, Ana Teresa Pereira, y en el caso del contrayente también es huérfano, no le quedan ni padres ni abuelos, pero como es mayor de edad, no hay que pedir permiso para el casamiento. Es lo que nos dice la aplicación de la real pragmática correspondiente. Efectivamente, Ginés Gregorio Trajano, natural de Lanzarote, hijo de Domingo Trajano
y de Juana de los Reyes, que ya eran difuntos en esa fecha, naturales y vecinos de Lanzarote. Aquí se dicen los descendientes de la señora, que se casó con 23 años, Ana Teresa Perera, y los padrinos a continuación. Bueno, ya con estos datos podemos seguir avanzando. Antes les enseñé la genealogía agüimense de los tarajanos. Ahora vean cómo hemos podido continuar la tarea en Lanzarote y en Tenerife. Ginés Gregorio Tarajano y Ana Teresa Perera, casados en el 86. Estos son todos los hijos que tuvieron, aunque algunos no prosperaron. Ahora diremos los 5 que sí tuvieron prosperidad y que llegaron a adultos y casaron y tuvieron descendencia. Pero lo que nos importa ahora mismo es la genealogía, el linaje tarajano, que como ven, los padres de Ginés son Domingo Tarajano y Juana de los Reyes. Los abuelos, fíjense, son Bartolomé Francisco y María Alonso de Mena. Pero es que estos señores, aunque vivieron en Lanzarote y murieron en Lanzarote, en San Bartolomé de Lanzarote, habían nacido en el sur de Tenerife y se casaron, así nos lo indicó el cronista oficial de Chasna, don Nelson Díaz Frías, en 1698 en la iglesia de Vilaflor. Es decir, que hubo un salto de Ginés Gregorio Tarajano, de Lanzarote a Gran Canaria, y 2 generaciones antes hubo otro salto de una pareja casados en Vilaflor, desde el sur de Tenerife hasta Teguise, hasta Lanzarote. Hay que buscar una explicación, ¿verdad? Como historiadores y genealogistas, nos gusta siempre encontrar sentido a todos estos hallazgos y descubrimientos de la historia familiar, en este caso de una familia tan importante como la de los Tarajanos de Agüimes. Sepan, como ya les anticipé, que la señora Ana Teresa Perera, con la que casa Ginés Gregorio Tarajano, sí tiene raíces. Y aquí les explico que Ana Teresa Perera es hija de Domingo Perera, nieta de José Perera, y así sucesivamente por los Perera de la villa de Agüimes. No pongo lugar de matrimonio, que es la columna central, porque todos esos esponsales fueron oficiados en la iglesia de San Sebastián de Agüimes. Y como ven, llega hasta el 1500, hasta el momento de la transición colonial. Francisco Perera era un molinero en Guayabeque, vean que lo tengo subrayado en negrita, en el tercer escalón, ¿verdad? En la tercera fila, de arriba para abajo. Don Francisco Perera tenía un molinero y ahí tenemos las ruinas del molino que fue de Francisco Perera en el siglo XVI. Y ese don Francisco Perera casó con Elvira Pérez, que es el que da pie al apellido Perera, ¿verdad? Pero su señora, Elvira Pérez, la hemos podido llevar más lejos, es hija del cañaverero portugués Juan Álvarez y de doña Isabel Pérez, nacida en Las Palmas, en el Sagrario de Las Palmas, en 1523. Y a su vez, esta señora, sabemos que no son los padres, con documentación de respaldo, son Antón Pérez Cabeza y Leonor Pérez. Leonor Pérez es canaria, ambos son sevillanos. Antón Pérez Cabeza fue uno de los primeros propietarios del ingenio de Agüimes, que da nombre al actual municipio de Ingenio, ¿verdad? Este Antón Pérez Cabeza era judío sevillano, tuvo que declarar ante la Inquisición para reconocer sus ancestros y efectivamente está aprobado en la documentación que Bruqueta también ha transcrito del Museo Canario, que este señor era un prócer judío que se estableció en esta zona y fue de los grandes asentados y propietario del primer ingenio de azúcar, junto con otros personajes como Matos y otros, ¿no? Bueno, era solo para mostrarles que por la parte de los Perera, los Tarajanos de Agüimes tienen una historia que llega hasta el 1500, no solo como en el caso de Ginés, que viene de Lanzarote a mediados del 18, ¿verdad? Bueno, seguimos. Los hijos que tuvo Ginés Gregorio Tarajano con doña María Teresa Perera. Estos son los 5 que prosperan. Como bien dice Paco Trajano, todos los Trajanos de Agüimes parten de que es subrayado en rojo, remarcado en rojo. Domingo Tarajano Perera
que casó en 1824 con doña Juana Artiles Romero. De ahí vienen todos los tarajanos de la villa, porque los otros tarajanos o bien marcharon a Cuba o perdieron el apellido por ser mujeres y tener descendencia que acoge el apellido paterno en vez del materno. Lo cierto es que solo a partir de Domingo Trajano o Pereira, según nos dice don Francisco, tenemos sucesión en la villa de Agüimes. Bueno, un documento que encontré en papeles en Lanzarote, en índices de documentos de las escribanías de Lanzarote, pues es interesante porque en 1819, ante Matías Rancel, en Teguise, se expresa que Josefa Taraján, que es la esposa de Cristóbal Collar, es uno de los hijos que tiene la pareja inicial, ¿verdad? Su hermano Domingo Tarajano, que es el que les da el apellido a ustedes, naturales de Agüimes, en Gran Canaria, y los hijos de José Tarajano, natural que era de Lanzarote y vecino de Gran Canaria. Ahora sabemos por qué hay tarajanos en Las Palmas. Vinieron al mismo tiempo José Tarajano y tuvo descendencia en Las Palmas, y Domingo Tarajano, que se casó en Agüimes y tiene a ustedes como descendientes. Pues, el documento nos reconoce que son dos hermanos los que emigran cuando sus padres ya han fallecido a la isla de Gran Canaria, al menos. Y cita también como el poder que dan a su hermano Sebastián para vender tierras en Majada Blanca, debajo de Güime, en San Bartolomé de Lanzarote, municipio de San Bartolomé de Lanzarote, a un señor, Salvador Reyes, que es pariente de la familia, porque el Domingo Tarajano, el lanzaroteño, estaba casado con una Reyes. Este es el pueblito de Güime, y de allí proceden ustedes, los tarajanos de Agüimes, que están esta noche presentes. Bueno, decirles también que, puesto que es Domingo Tarajano, el único, Domingo Tarajano Pereira, el único que mantiene el apellido en la villa de Agüimes, pues he querido seguir también la secuencia genealógica de su esposa, doña Juana Artiles Romero, nacida en 1787 en la villa. Y como ven, el apellido Artiles lo he llevado hasta el origen también, para que vean que tienen también una importante ascendencia prosapia, los tarajanos de Agüimes, a través del apellido de Artiles. Ella es hija de Diego Artiles, nieta de José Artiles Falcón, etcétera, etcétera. Vean cómo llega un momento en que tenemos a Ana de Artiles, casada con Juan Mediante de Cantor. El apellido Artiles viene por línea femenina. En este caso, doña Ana de Artiles es hija de Luis Artiles y Isabel Rodríguez y nieta del flamenco, de un señor que ha nacido en Amberes y que era mercader y se viene a establecer en el sur de la isla con tierras importantes que compra en el Carrizal, y de ahí vienen todos los Artiles de la villa, pero eso será cuestión de comentar en otra sesión, ¿verdad? De la jornada, a ver si los Artiles también se interesan por conocer sus linajes, aunque ese apellido está más estudiado. Le garantizo que lo que hoy estamos mostrando es de una absoluta originalidad, una investigación propia de este equipo que citaba al principio de la charla, que ha dado lugar a este descubrimiento, a un nuevo apellido guanche en la comunidad canaria. ¿Por qué se trasladan de Lanzarote a Gran Canaria? La hambruna que tiene lugar en el siglo XVIII es muy importante. En el 1768 a 1771 está el momento más crudo de la hambruna. Hay sequía, hay pérdida de cosecha, la gente se muere de hambre, huye de Lanzarote, se va a Tenerife, se va a Gran Canaria pidiendo auxilio porque no tienen que comer. Ahí hay un texto que no voy a leer, donde se muestra la crudeza del momento con la descripción que hace el personero de la isla, del cabildo de la isla, sobre la situación que están sufriendo los vecinos, todos los vecinos y vecinas de la isla de Lanzarote. Esa hambruna de los años 70 en el siglo XVIII prosiguió hasta final de siglo, y con malas cosechas, con sequías,
que determinó migración masiva de muchos conejeros lanzaroteños, como yo prefiero decir, a Gran Canaria y a Tenerife. Algunos de estos emigrantes son los Trajano, que acabo de citar, José Trajano, que va a vivir a Las Palmas, y Ginés Gregorio Trajano, que pasa a establecerse en la villa de Agüimes. Es, por lo tanto, una huida del hambre y de la miseria, ¿cómo no? Este es el motivo de la huida en las pateras de aquella época, barcazas, barquichuelas, de muchos conejeros que saltaban huyendo del hambre y de la miseria. Bueno, pero también hay que explicar ahora qué es lo que ocurrió para que 2 generaciones antes, los abuelos de Ginés Gregorio Trajano, fuesen tinerfeños del sur de Tenerife, de Vilaflor, de Chasna, que pasó a principios del siglo XVIII, en torno a 1705, 1710, para que unos tinerfeños del sur saltaran hasta la isla de Lanzarote. Lo mismo que lo mismo. En este caso, una descripción que nos hace el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, hace algunas décadas, donde explica lo ocurrido. Llegan a Santa Cruz centenares de personas, familias procedentes del sur de la isla, sobre todo de Chasna y de las cumbres sureñas, huyendo de la mortandad tan grande que hay por una epidemia de fiebre amarilla que llevó a matar a casi 10.000 personas en la isla, especialmente sureños de Tenerife. Pero es que después de la fiebre amarilla viene una epidemia de tabardillo, como se llamaba en la época, que es una especie de tifus, que daba lugar a una gran mortandad, y tras eso el hambre, la miseria, condujo también, huyendo de la grave mortalidad que se manifiesta en los libros parroquiales de defunción de Chasna, de Vilaflor, van a buscar cobijo en otras islas, donde no esté activa la epidemia, las epidemias que están asolando el sur de Tenerife. Pues bien, algunos van a parar a Fuerteventura. Mi ancestro Domínguez, por parte de mi bisabuela Domínguez, saltaron de Chasna en esa misma época a Pájaro, al sur de Fuerteventura, huyendo de esa epidemia. Pues ahora nos enteramos que también huyendo de la misma epidemia del sur de Tenerife, saltan hasta Lanzarote algunas familias chasneras, entre ellas la de los abuelos de Ginés Gregorio Trajano, que ya hemos dicho que son Bartolomé Francisco, ¿no? y su esposa. Bien, el siguiente paso que damos en nuestra investigación. No tengo reloj. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque necesito no perderme. 15 minutos. Son las 25. Son las 25, tengo todavía 20 minutos aproximadamente. Bien, voy a ir más rápido para poder llegar a lo que más les va a interesar, imagino. Pero, ¿qué procedimiento seguimos los investigadores para buscar cuál es el origen del apellido Trajano? Sabemos que es de Agüimes, sabemos que procede de Lanzarote, sabemos que procede de Vilaflor de Chasna, pero ¿quién fue el primer Trajano de Tenerife? Hace 500 años. Eso no es fácil, porque Trajano en Tenerife no era un apellido, era un sobrenombre. Los González de Trajano, los González del Risco, los González y así, dependiendo del lugar donde vivieran, en la inmensidad de ese sur de Tenerife, pues para distinguir entre los González, que había muchos, apellido fundamentalmente impuesto a los indígenas guanches de los bandos de pases de Güímar, de Abona, de Adeje, de Sureño, de Tenerife, pues el procedimiento es ver en el libro de la escribanía de Vilaflor, un libro de índices, donde se recoge sintéticamente todo lo que tiene de interés genealógico, los documentos, los protocolos notariales de esa escribanía. Y entonces, repasando toda la información que hay del siglo XVII, obtenemos esta información. Pues hay 3 personas citadas como Trajano, de segundo o de sobrenombre: Juan Gaspar Trajano, con algunas entradas, Pedro González Trajano y Juan Melchor Trajano.
Y aparte sabemos que Bartolomé Francisco es un tarajano también, porque su hijo se llamó Domingo Trajano Lanzarote, ¿verdad? Tenemos 4 personas que llevan el sobrenombre o apellido, en el caso de los agüimenses, de tarajano. Pues se trata de ascender en la genealogía de estas personas que vivieron a lo largo del siglo XVII, de más antiguas, más recientes, en Vilaflor, en el sur de Tenerife, perdón, para ver si hay algún elemento común, para saber quién es el primer tarajano. Vean el trabajo que hemos hecho rápidamente. Juan Gaspar Tarajano, que casó en 1619 en Vilaflor, es el más antiguo de los citados. Pues vemos cuál es su ascendencia, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y los tatarabuelos que conocemos, ¿no? He marcado en rojo la coincidencia. Ya les anticipo que los ascendientes que otorgan el apellido Tarajano a este señor, que no sabemos quién es, que solamente lo citamos porque lleva el sobrenombre, son Alonso González y Catalina Gaspar. Ahora hablamos de ellos. Pedro González Tarajano, también lo llaman Pedro González Navaja, casado con Catalina de Torres a mitad de siglo, más o menos, 17. Pues bien, ascendemos por líneas paternas y maternas y observamos que por vía materna, Juan Gaspar, con sus 2 matrimonios, con Catalina González y Juliana Pérez, son hijos de Alonso González y Catalina Gaspar, el mismo matrimonio que citaba antes. Ya tenemos una coincidencia. De 4 ya tenemos 2 que tienen coincidencia en su árbol genealógico con estos personajes, Alonso González y Catalina Gaspar. El tercero, más reciente, en el siglo XVII, Juan Melchor Tarajano. Avanzamos y observamos también que a través de su padre, Nicolás Rodríguez, de su abuela materna, Isabel González, es descendiente de Salvador González y Beatriz González Anciano, y Salvador González es también hijo de Alonso González y Catalina Gaspar. Tercera coincidencia. Esto ya no es una coincidencia, esto es una demostración de que el apellido Tarajano procede de esa pareja, que los primeros tarajanos de Tenerife son Alonso González y Catalina Gaspar. Pero es que nuestro Bartolomé Francisco Tarajano, el que casa en Vilaflor a finales del siglo XVII y el que salta a Lanzarote, que era abuelo de Ginés Gregorio, el primer tarajano de Agüimes, si seguimos por su línea paterna, su padre Salvador Francisco, su abuelo María Bello, materna, su bisabuelo Juan González de Vilaflor, y su bisabuelo Salvador González, que es hijo de Alonso González y Catalina Gaspar. Las 4 personas que en la documentación de la escribanía de Vilaflor aparecen como tarajanos, con el sobrenombre o apellido de Tarajano, tienen un ascendiente común, que lo hemos localizado. Por tanto, damos por probada nuestra hipótesis de trabajo en el grupo de investigación. Los tarajanos proceden todos de esta pareja. ¿Quiénes son? Es lo que vamos a buscar. ¿Quiénes son esos Alonso González y Catalina Gaspar? Bueno, fíjense que ya tenemos hecho el árbol genealógico en algunas generaciones más, en el sur de Tenerife, y una vez hemos rematado su ascendencia hasta la pareja originaria, Alonso González y Catalina Gaspar, ya podemos decir las distintas ascendencias que tienen María Tarajano, doña María Tarajano y don Francisco Tarajano. En los momentos iniciales de su escala genealógica, que es la misma, la de ambos, ¿verdad? Pues bueno, sabemos que tienen ascendencia portuguesa por parte siguiendo la línea roja, ¿verdad? Ese linaje mixto, hombres y mujeres, vamos saltando. Pues bien, primero por esa línea de Juan González Barba de Pez, nacido en Portugal, casado con una Abreu. Ustedes tienen, por lo tanto, una parte de ascendencia portuguesa, los tarajanos de Agüimes, pero es que tienen también ascendencia portuguesa otra vez, doblada, y guanche por una línea muy, muy importante. Vean cómo María Alonso de Mena, la mujer de Bartolomé Francisco, seguimos la línea roja de la línea de sangre, ¿verdad? Y llegamos hasta el principio, hasta la fila superior. Martín de Mena es portugués, pero su señora, Ana Gutiérrez Bentor, es nada más, nada menos que la hija, observamos el testamento, la hija de Bentor, el último mensei
de la Orotava, el que se riscó tras perder la batalla de la victoria de Acentejo. Ventor, a su vez, que es bien conocido por todos los genealogistas, es el hijo del gran Mensei Bencom, el que capitaneaba la confederación que resistió el ataque del reino de Castilla y que sufrió la derrota en la laguna, ¿verdad? Ustedes, por lo tanto, los trajanos de Agüimes tienen noble ascendencia portuguesa y guanche de la realeza del bando de Taoro, del mencellato de Taoro, pero que tienen también ascendencia indígena canaria, de la isla de Gran Canaria. Si seguimos por María Alonso de Mena, vemos esa línea roja de ascenso y llegamos al apellido de la Sierra. De la Sierra es la traducción, dicen los genealogistas tradicionales, de la palabra guanche Ventaguaire, que viene a significar de la sierra en la lengua antigua de los canarios. Efectivamente, el primero de la lista es Antón de la Sierra, casado con María González, que da pie a todos los de la Sierra de Tenerife, especialmente a los charneros, y creemos, esto lo pongo entre interrogantes, que es hermano de Alonso Ventaguaire, de ahí la traducción de la Sierra, que han de saber que fue el último guaire del cantón de Agüimes. En el momento de la conquista, los guaires se sucedían, porque eran nobles de la familia real canaria, ¿verdad? Y cambiaban cada cierto tiempo. El último es Alonso Ventaguaire, porque tenemos documentación que acredita que las huertas donde estamos, las huertas de Agüimes, regadas por la sequía indígena, las más importantes pertenecían a Alonso Ventaguaire, que era el guaire del cantón de Agüimes en 1483, en el momento de la conquista. Por último, tienen también ascendencia castellana, hay que decirlo, esto es curioso, y también guanche, entremezclada, como todo. Este es el mestizaje natural de los canarios, solo que ustedes los trajanos son mayoritariamente indígenas, aborígenes de distintas islas, además. Siguiendo el linaje paterno de don Francisco Trajano y de los trajanos de Agüimes, solo el linaje paterno, vemos cómo llegamos hasta un señor que se llama Alonso Berganciano, casado con una mujer guanche, cuyo nombre no desconocemos, que tiene como hijo a un homónimo, Alonso Berganciano el Mozo, que viven como guanches y hablan guanche. Pero es una cosa que corregimos del hacer tradicional. Alonso Berganciano, el padre del primer Berganciano guanche de Tenerife, es castellano, es de la localidad de Berganciano, de ahí su nombre. Ese señor nació en un pueblito de Salamanca que se llama Berganciano, que está en la parte norte, noroeste de la provincia, y que recibe el nombre del hecho de que fue fundado ese pueblo en la Edad Media, en la Alta Edad Media, por inmigrantes procedentes de la Braganza del Reino de Portugal. En mirandés, a Braganza se le pronuncia Berganza, y Berganciano es el natural de la Braganza, de la Berganza medieval. Eran portugueses que emigraron a Salamanca en época antigua, repito, en la Alta Edad Media, y de ahí viene el apellido. Los genealogistas confundieron y pensaban que Berganciano era un apellido guanche, en absoluto, como pueden ver, pero sí lo era su mujer, y sí lo era su hijo, que actuaba y hablaba guanche, y casó con una guanche, y tuvo un hijo que era, a su vez, Pedro Alonso, también natural guanche, así se reconoce en la documentación, en la escribanía, casado con una María de Pena, en este caso también descendiente de guanche de la Orotava. Es decir, tenemos un apellido guanche por muchos costados, mayoritariamente indígena de la isla de Tenerife. Y esta es la más importante, la que le da a ustedes el apellido Trajano. Por eso la he dejado entre las posibles ascendencias, subiendo en el árbol, la he dejado para el final, porque aquí llegamos a Gaspar Fernández y a Gravina Gaspar, padre en este caso de Salvador González, casado con una Beatriz González, hija de Alonso Berganciano el Mozo,
Y ese linaje mixto nos lleva hasta Bartolomé Francisco Tarajano, que es el que se traslada a Lanzarote a principios del siglo XVIII. Bueno, ¿quién era Gaspar Fernández? No lo tienen muy claro los historiadores. Era un noble guanche muy importante de los reinos de Paces. Algunos ha llegado a decir que podía ser de la realeza del reino de Abona, del reino del sur de Tenerife. Lo cierto es que obtuvo, aun siendo guanche, aun siendo natural de la isla, obtuvo enormes repartimientos de aguas y de tierras que heredaron sus hijos. Es decir, una familia muy poderosa en el siglo XVI en la isla de Tenerife. Y él y su mujer son guanches. Tuvieron como, Gaspar Fernández tuvo como hija a Catalina Gaspar, y esa es la que casa dos veces. Nos interesa el primer matrimonio porque casa con Alonso González, guanche natural, que en 1518 exactamente, y tuvo toda esa descendencia. He marcado en negrita a dos personas que garantizadamente, porque lo hemos comprobado, aportan el sobrenombre de Tarajano que llega hasta ustedes, que son Juan Gaspar y Salvador González. Estos son Alonso González y Catalina Gaspar, estos son todos sus hijos. Prestamos atención a Juan Gaspar y su doble matrimonio, y a Salvador González y su matrimonio con Beatriz González Berganciano, que son los que nos aportan el apellido Tarajano Guanche. Este Juan Gaspar tuvo dos matrimonios, de ambos, por ambas vías, de ambos matrimonios tenemos descendencia que porta el apellido Tarajano, como hemos podido ver en la documentación que antes les mostré de la escribanía de Vilaflor. Y este es el que más relevancia tiene a la hora de darle continuidad al apellido, porque, como ven, Salvador González Guanche, con Beatriz González Berganciano, tuvo muchos hijos, entre ellos a Juan González, que es el que le aporta a ustedes el apellido Tarajano, ¿verdad? De toda esa sucesión, destaquemos que viven en Arico, viven en el río de Arico. Y tratamos ahora de explicar, para ir terminando nuestra disertación, el por qué reciben, qué significa Tarajano y por qué reciben esa denominación, este matrimonio, sus padres, este matrimonio, y los descendientes de esta familia que se quedan en esa zona del sur de Tenerife, en torno a Arico. Bueno, esto es lo que antes les decía. Voy a pasar por alto que Berganciano es una localidad de Salamanca, y ahí está, con la flechita, con la chincheta, el lugar donde está el pueblo de Berganciano, que solo tiene en la actualidad 40 habitantes. Bueno, un hijo de la pareja anterior fue Pedro Alonso, casado con María de Mena. Los subrayados en rojo son hijos de los que hemos podido demostrar que conducen a la denominación de Tarajano de algunas de esas personas que antes estudiamos. Francisco Alonso, Pedro Alonso y Ana González. Bueno, entremos ahora, para terminar, en el significado de Tarajano. Es una palabra que está en el diccionario de guanchismos de Maximiano Trapero. Y yo leo, amigos, en estos temas a mi maestro Maximiano Trapero, que nos dice: Tarajano es un topónimo que todavía hoy existe en La Gomera, que se utiliza en La Gomera, y del que tenemos referencias orales y documentales, lo he comprobado, en el sur de Tenerife. Y dice Trapero, y que está relacionado muy probablemente con el topónimo Tirajana en Gran Canaria. El significado vendría a ser el mismo en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria. Bueno, ¿qué designa esa voz? Puesto que actualmente todavía se sigue utilizando en algunos lugares de La Gomera. Es un tipo de higo o de higuera, así se le llamaba en la lengua guanche a un tipo de higo o de higuera, que se caracterizaba por tener fruto pequeño, áspero, de piel negra y pulpa rojiza. Los higos tarajanos son los higos de esta especie. La higuera tarajana es la higuera que le da lugar a este tipo de higos. Bueno, sabemos que en Tenerife, en los primeros repartimientos, existe el barranco de Tarajano o de Tajao, que es lo mismo. El Tajao es una deformación en los últimos siglos. En el origen, en el siglo XVI, está documentado, el barranco se llamaba de Tarajano.
apocopando el término de la higuera canaria, el nombre de la higuera canaria. Una acotación muy breve, porque hay gente que cuestiona esto que decimos, porque dice, es que en Tenerife no había higueras, había higueras en Gran Canaria, y no había higueras en la época prehispánica de La Gomera. ¿Cómo es posible entonces que lleguen a esa deducción? Pues sencillamente, en La Gomera es fácil, porque ha pasado un siglo desde la colonización castellana, todo el siglo XV fue colonización castellana, y por supuesto llevaron el cultivo de la higuera con posterioridad a la incorporación de La Gomera al señorío de las islas, pero en Tenerife es más dudoso, porque no hay restos de higos como los hay en Gran Canaria en los restos arqueológicos de esa isla. Pedro Mayor es un indígena canario que salvó a Alonso de Lugo en el desbarato de la matanza de Acentejo, y ese señor tuvo importantísimos repartimientos, ese noble indígena canario de la realeza de Gran Canaria, en el río de Arico y en Tarján. Es más que probable, deducimos nosotros, que en 1496, con la conquista y el reparto de tierras y aguas que se le hace a Pedro Mayor, haya traído desde Gran Canaria las primeras higueras que se plantaron en el barranco que más tarde recibiría el nombre de Tarján. Aquí tienen el término de Tirajana en el primer texto escrito más antiguo que observamos, Atrajana. Es una apócope también de la palabra Tarján, según nos dice Maximiano Trapé. Bueno, y ahora, para terminar, un mapita para que comprueben que hay fundamento para todo esto que estamos diciendo, para sentirse orgullosos de llevar un apellido guanche, como lo tienen los tarajanos de Agüera. Aquí tienen en San Miguel de Cajao, aquí, dice, vamos a empezar a subir desde la costa a 0 metros hasta 300 metros de altura, siguiendo barranco arriba, por este barranco de Cajao. Barranco de Cajao es este de aquí, subimos, ahora sigan el mapa por aquí ahora, imagínense que este mapa está encima, ¿verdad? Seguimos subiendo por el barranco de Tarjano, que aquí se viene a llamar Barranco de las Castañas, seguimos subiendo, y bueno, pasamos a la siguiente parte del mapa, donde observamos que hay un estrechamiento importante del barranco, que era un río en aquella época. Aquí, en este estrechamiento, vean que al lado está la hoya del asiento del guanche, el lugar donde vivía el guanche. Era un territorio guanche durante los siglos XVI y XVII, donde se mantuvo la lengua guanche hasta bien avanzado el siglo XVII. Y seguimos subiendo por el barranco, que superamos este meandro del barranco para llegar a Arico. Vean cómo el barranco sigue ahora por aquí, y siguiendo barranco arriba, ya muy encajado, llegamos hasta la villa de Arico. Pues bien, le vuelvo a reseñar que es aquí, en el curso medio del barranco de Tarjano, donde está en la actualidad la hoya de las higueras negras. No es casualidad, claro, es porque esas higueras negras le dieron nombre al barranco de Tarjano y le dieron nombre a las personas que vivían en ese lugar. Los González de Tarjano eran del lugar donde había una arboleda, una plantación de higueras en los primeros años del siglo XVI. Y bien, ya termino, volviendo otra vez a los homenajeados, que son don Francisco y doña María, y ya con esto, y homenajeándolos a ambos, fallecido hace poquito tiempo, terminamos la charla, si me permiten, con los versos que le dediqué a doña María el día de su defunción. El sur se queda sin norte, se inclina el este al oeste, todo lo trueca la noche cuando se lleva a quien quieres. Afligidos por la muerte de María Trajano, surge la luna imperciente y huye el sol hacia el ocaso. Balan contritos los baifos, mugen de duelo las vacas,
se queda mustio el sembrado, cruje el olivo y la parra. Es del dolor y la rabia de saber que a su señora, por quien doblan las campanas, le llegó la triste hora. Y María, allá en la gloria, a todas las almas en pena cantará, bien orgullosa, el amor que recibiera de Isa, Tino, Esther y Noelia, de Antonio, Pipo y Domingo, y de sus yernos y nueras, y de sus nietos y amigos, todos juntos ante el nicho, para dar la despedida a una dama que se ha ido con su angélica sonrisa. Adiós, querida María, matriarca de regia estirpe, adorada Guayarmina, bendita Venus de Agüimes. Ahora es el momento, porque me acaban la jornada y pues yo creo que los tarajanos van a comer bastante higos a partir de ahora. O sea, perdón el chiste estúpido, me disculpa con la familia para verlo, pero si tienen alguna pregunta, alguna... Sí, por favor. Yo tengo una pregunta relacionada con la fase de investigación. Hay documentos donde a lo mejor en la partida de nacimiento o matrimonial no haga alusión al apellido tarajano como apellido, pero encuentren en otra serie de documentos de compra-venta o de herencia al sobrenombre, porque me pareció que hacía diferenciación entre cuando aparecía como apellido y como aparecía como sobrenombre del tarajano. En Lanzarote y aquí en Agüimes ya es apellido. En Tenerife era sobrenombre, como los González de. Pero efectivamente es correcto lo que dice, de tal manera que Bartolomé Francisco, el primer tarajano que llega a Lanzarote y que tiene hijos en Lanzarote, no lleva el sobrenombre tarajano. En la documentación que está en los índices de la escribanía de Villaflor aparece como Francisco de apellido, Bartolomé Francisco, y no se cita a tarajano para nada, pero que luego resulta que su hijo se llama Domingo Tarajano, que es lanzaroteño, que su nieto es también un tarajano. Es decir, lleva con ellos el sobrenombre que va a determinar que ese sobrenombre se convierte en apellido. Eso ocurre en Lanzarote, en esa primera mitad del siglo XVIII en Lanzarote. Y en genealogía, perdón, el que tengamos el apellido paterno y materno es mucho más reciente de lo que ustedes se pueden imaginar, ¿eh? Había padres que no tenían, hijos que no tenían el mismo apellido que el padre. El higo negro es una variedad que todavía existe y es común aquí en la zona. No soy botánico. Es que mi madre tiene en Ingenio una higuera, tiene 97 años y de niña iba a ver al abuelo y lo mandaba a comer higo de la higuera negra, todavía está viva. Por eso te pregunto si es una variedad diferente o puede ser la misma, un higo negro, como dicen, rojito, tal. Pues vive hasta la actualidad, porque así lo señala Maximiano Trapero en su estudio sobre esta palabra, ¿no? Pero yo no sé distinguirlo, no soy experto en botánica, pero sí, higueras negras se siguen llamando en Tenerife, como lo viste en el mapa. Años. Y me alegro de saber. Mi madre tiene 97 y con 5 o 6 años iba a ver al abuelo y lo mandaba a comer higos allí, para allá a comer higos. Y lo llamaban así la higuera negra. Sí. Digo, pues a ver si va a ser que es de esa época. Usted solo ha respondido entonces a su pregunta. Digo yo, no, me quedé ahora con mucha solvencia, además. Pues todavía la tengo yo viva aquí. Todavía cojo. Paneles, por favor. ¿Tiene alguna relación el arbusto tarajal con el apellido tarajal? Lo señala Maximiano Trapero en su libro, en su diccionario. Tarajal es una palabra de origen africano referida a una planta, ¿verdad? Arbusto o árbol, mejor dicho, que tiene bastante porte. No tiene nada que ver Tarajal con tarajano. Tarajano es la higuera, tarajano es la higuera, tarajal es el árbol xerófito de zonas costeras.
No hay relación. Eso dice el experto, ¿no? Agradecer a Faneque y al equipo de investigación el trabajo inmenso, bonito, ¿no? Para verlo. Y que bueno, que pone en valor el trabajo de la genealogía y como también a veces planteamos que somos islas separadas y al final estamos todos mezclados. Tenerife, sur de Tenerife, el centro, ¿no? de Lanzarote y Gran Canaria. Solo recordarles que acabamos estas 21 jornadas de patrimonio histórico, pero que no acaba porque el sábado hay otra actividad en el salón de plenos del ayuntamiento, en este caso una colaboración entre el ayuntamiento y el centro de profesores de la zona, que yo creo que también es un hito importante para ver. Agradecerle a Faneque, agradecerle a Matías, a Paco, a Juana, a María la asistencia, el participar en la primera mesa y sobre todo a todos ustedes. Es decir, nos enorgullecemos en la Comisión de Patrimonio de, no siempre, pero de llenar. Y eso no es tan normal, la verdad, en jornadas de patrimonio histórico, incluso en eventos culturales.